Bueno, a esta hora, ahora sí vamos a saludar a la doctora Leider Corso, quien es directora médica clínica de la Clínica Nacional Endavita, médico internista. Además, ella es epidemióloga con 12 años dedicada a la nefrología y especialista en el cuidado del paciente con enfermedad renal. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más. Hola Paula, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia que nos escucha en este momento. Bueno, doctora, aquí nosotros estábamos revisando cifras y al comenzar el programa habíamos comentado que en Colombia, según los datos de la cuenta de alto costo, para el 2020 se diagnosticaron cerca de 850.000 personas con enfermedad renal crónica en cualquiera pues, de los estadios, ¿no? Y queríamos comenzar preguntándole para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento del tema, doctora, ¿qué significa una enfermedad renal? Paula, mira, la enfermedad renal es un compromiso, como lo dice el nombre, de alguna de las funciones, ya sea clínicas o paraclínicas, de la función del riñón, ¿sí? Como tú lo dices, es correcto que para el último reporte de cuenta de alto costo tuvimos casi 900.000 personas con algún compromiso y en alguna etapa de la enfermedad renal en Colombia. La enfermedad renal puede tener varios estadios que van desde el 1 al estadio 5, siendo 5 el estadio, digámoslo así, más grave, más complejo, en donde el paciente puede requerir de algún tipo de terapia de reemplazo renal, llámese diálisis o trasplante. Sí, doctora, ¿y en qué caso en específico los pacientes tienen que llegar al tema de la diálisis? Y expliquemos un poco para nuestros oyentes de qué se trata la diálisis. Claro. Entonces, la enfermedad renal crónica en estadio 5 quiere decir que la función renal se ha deteriorado a tal punto que el paciente requiere un soporte externo diferente a sus propios riñones para poder hacer todas las funciones que hace normalmente el riñón. En ese contexto, el paciente ya requiere pues un soporte especializado. Generalmente, no siempre es así, pero generalmente estas enfermedades son enfermedades crónicas que tienen unas comorbilidades muy especiales. Generalmente son pacientes que tienen antecedentes de hipertensión o antecedentes de diabetes de larga data o tienen algún compromiso que ha llevado a que esa función se deteriore y llegue a requerirse ese tipo de terapia de reemplazo renal. Doctora, quiero hacerle una pregunta un poco específica para aquellas personas que somos un poco ignorantes en el tema. ¿Cómo es una diálisis? O sea, ¿qué hacen? ¿Le conectan a uno algo? ¿Cómo funciona? ¿Podríamos describirlo un poco para nuestros oyentes? Claro. Entonces, la diálisis, digamos que gráficamente existen dos tipos de diálisis. Una diálisis en la cual el paciente en Colombia va a una institución de salud aproximadamente 2 o 3 veces por semana y dentro del centro, digamos que unas personas especializadas, un grupo de enfermería, un grupo multidisciplinario, lo reciben, lo atienden, ese paciente se conecta a una maquinita, digámoslo así, esa máquina lo que hace es depurar todas las sustancias que el riñón no es capaz de depurar y pues posteriormente el paciente regresa a su casa. Existe otro tipo de diálisis en la cual el paciente estando en su casa, se llama diálisis peritoneal, a través de una manguerita en el abdomen, el paciente todos los días, digamos que introduce unos líquidos, esos líquidos van a permitir extraer todas estas sustancias y toxinas que el riñón no es capaz de limpiar, de depurar, y pues esto lo hace el paciente de manera diaria en su casa. Entonces, estas son las dos modalidades de diálisis que existe en este momento en Colombia. Doctora, pero ¿qué tan incómodo puede ser este proceso? Claro, es un cambio muy significativo en términos de calidad de vida para un paciente, pero no solamente para un paciente, sino para su familia. Cambia de manera muy importante las dinámicas de una familia. Si el paciente trabaja, pues debería acomodar obviamente estos horarios, pues para que pueda hacer su terapia y pueda ser también, digámoslo así, productivo. Entonces, digamos que sí es un cambio significativo e importante. Si el paciente hace su terapia en su casa, pues requiere ciertas adecuaciones, ciertos cambios que tanto él y su familia deben asumir para poder llevar
a buen término, digamos que los resultados de esta terapia. A esta hora tenemos en la línea a Ana. Doña Ana, ¿usted dónde se encuentra y qué le quiere preguntar a nuestra especialista? Buenas tardes, doctora. Bueno, yo estoy llamando de Bogotá, del sector de Suba. Yo soy paciente oncológico, tengo un cáncer de melioma múltiple. Mi pregunta más exactamente es ¿hasta qué punto ese cáncer me afecta a los riñones? Porque según el hematoncólogo me afecta pues riñones, ojos y huesos. De los huesos pues desafortunadamente ya se me diagnosticó la osteoporosis y que he notado con respecto a mi función de los riñones. En el día yo voy 2, 3 veces, muy rara vez que vaya 4 veces al día en el baño, pero en la noche sí. Yo generalmente hago la última, ir al baño tipo 11 de la noche y a las 2, 3 de la mañana ya tengo que pararme otra vez al baño. 5 o 6 de la mañana ya tengo que estar otra vez en el baño y son orinas abundantes. Entonces, pues, teniendo en cuenta que yo vengo, mis padres ambos sufrieron tuvieron diabetes mellitus 2, mi madre sufrió de cáncer también, ella sufrió de leucemia, mi papá tiene, bueno, en este momento una serie de complejidades también, pero, o sea, también quiero saber ¿qué tanto me afecta a mí en eso? Yo en este momento tengo 64 años. Doña Ana, muy buenas tardes. Mire, primero que todo, digamos, la enfermedad en este momento que usted tiene, es muy difícil en este momento decirle qué tanto compromiso puede tener de su riñón en este momento. Lo que sí es cierto es que enfermedades como la que usted nos está contando, como el mieloma múltiple, como el tener antecedentes familiares en familiares directos de primer grado de consanguinidad, como diabetes o hipertensión, pueden hacerla una paciente de riesgo para tener algún tipo de compromiso renal. Como usted muy bien lo dice, es muy importante que pues seguir en el control con su hemato-oncólogo. Yo estoy segura de que su hematólogo hace de manera sistemática estudios relacionados con la función renal y probablemente él, en el momento que detecte que hay alguna alteración de la función renal, probablemente la va a remitir a un especialista o a un sitio en donde nosotros hacemos el cuidado, digámoslo así, de la población que tiene estos riesgos, que se llama la población de nefroprotección. Entonces, primero que todo, es muy importante que teniendo sus antecedentes, usted siga un control muy adecuado. Y segundo, pues digamos que, y esto incluye para todas las personas y todos los estadios del compromiso de la enfermedad renal. Si las personas tienen antecedentes de hipertensión o diabetes, es muy importante tener estas patologías controladas. Tener, como siempre, una dieta muy saludable, un muy buen consumo de líquidos, especialmente de agua, y la restricción de excesivas cantidades de consumo de sal para nuestra dieta. A mí me parece interesantísimo esto que usted está hablando de la dieta, doctora, y es que cuando hablamos de problemas renales, se dice muchas veces que el exceso de proteína podría afectar un poco a los riñones. ¿Qué tanto podríamos decir que es caer en un exceso? ¿Qué tanto es un defecto? ¿Cuánta agua es mucho? ¿Cuánta agua es poco? ¿Y qué tipo de dietas podrían tener las personas que tienen problema renal? Claro, Paula, mira, esto es muy importante decirlo y esto depende mucho, pues como les digo, de otras patologías asociadas que pueda tener la persona y además del nivel y compromiso de la enfermedad renal que se tenga. Digamos que una dieta para un adulto normal puede estar alrededor, lo voy a decir, perdónenme muy técnicamente, entre más o menos 1.2 a 1.8 gramos de proteína por kilo al día, ¿sí? Esa sería una dieta más o menos normal. En los pacientes con enfermedad renal crónica y hasta el estadio 4, digamos que hay una restricción de proteínas en algunos pacientes por la progresión de la enfermedad renal. Para los pacientes en diálisis, en cambio, esto cambia de manera dramática
Y en los pacientes en diálisis, como la diálisis es una terapia que consume tanta energía y tanta proteína, casi que nosotros liberamos ese consumo para que el paciente pues haga una adecuada ingesta y no vaya a tener problemas de desnutrición. En cuanto a los líquidos, casi que puede pasar lo mismo. Pacientes que no tengan ninguna patología renal, no tienen ninguna restricción en la ingesta de líquidos. Y les digo líquidos, especialmente agua. Aquí no me refiero pues a bebidas de otro tipo, especialmente agua. Pero cuando los pacientes tienen algún tipo de progresión de la enfermedad renal, como la capacidad para regular esta eliminación de líquidos se disminuye, puede que uno empiece a notar que los pacientes empiezan a hincharse. En los estadios más tardíos de la enfermedad renal e incluso en diálisis, es muy frecuente que a los pacientes se les haga algún tipo de restricción de líquidos y de sal para evitar esta acumulación de líquidos en el organismo. Sí. Doctora, a esta hora también nos llama Carmen. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? En Bogotá. Sí, señora, adelante. Gracias. Mira, doctora, mi consulta es esta. Yo tengo una insuficiencia renal leve. Hace más o menos 10 años, soy paciente de 70 años y mi creatinina siempre ha permanecido 1.10, 1.14, lo más que ha llegado en esos 10 años es a 1.16. Pero yo mantengo con los exámenes urinarios, el parcial de orina siempre me sale con infección. Una infección urinaria que tanto o qué significa, digamos, en ese proceso de lo que yo estoy llevando, o si, qué tanto debo preocuparme porque me hacen urocultivos frecuentemente y hay una resistencia a la bacteria, o sea, casi ningún antibiótico me sirve, pero soy asintomática, digamos a mí no me duele nada, si no fuera porque el nefrólogo me está controlando cada 6 meses todos los indicadores, yo no sabría que tengo la insuficiencia renal. Entonces quiero saber cómo, en qué estadio estoy y qué debo hacer y qué posibilidades hay de llegar de pronto a una diálisis o algo más complicado. Buenas tardes. Mire, pues de acuerdo a lo que usted nos está contando, pues uno, probablemente el compromiso de la enfermedad renal sea leve. Para hacer, digámoslo así, el cálculo en qué estadio puede estar una persona, uno tiene, digámoslo, que tener en cuenta diferentes variables. Una es la edad de la persona, el género, incluso hasta el índice de masa corporal. Por lo que usted nos está contando, probablemente usted está en un estadio muy temprano e incipiente, ¿sí? Esa es una cosa que eso realmente es muy bueno. Para la edad que usted tiene, tener una creatinina de las características que usted nos está contando, realmente, pues digamos, en este momento no sería preocupante, aunque sería realmente pues tener el control adecuado con su nefrólogo. Efraín. El otro punto, señora. No, siga, doctora, disculpe. El segundo punto que ya nos está contando es el tema de las infecciones urinarias. Y voy a decir algo que probablemente es muy importante tanto para los infectólogos como para nosotros los nefrólogos. Un paciente, digamos, para documentar o diagnosticar una infección urinaria, es clave tener, digamos que varios puntos muy documentados. Uno es que el paciente tenga síntomas urinarios asociados probablemente a alteraciones tanto en el urocultivo como en el parcial de orina. Generalmente cuando los pacientes no tienen síntomas, así tengan estos hallazgos en los laboratorios, nosotros los llamamos como pacientes con bacteriurias asintomáticas. Generalmente ese tipo de pacientes no requieren manejos antibióticos porque pasa lo que ella nos está contando. Van de antibiótico en antibiótico y lamentablemente lo que se genera a futuro es una resistencia bacteriana. Y eso quiere decir que en el momento que un paciente requiera de verdad un antibiótico, vamos a tener dificultades porque probablemente los antibióticos comunes ya no nos van a servir. Doctora, Efraín nos está llamando también, tiene una pregunta para usted. Efraín, ¿desde dónde está llamando y qué quiere preguntarle a la doctora? Buenas tardes, doctora. Estoy llamando desde Bogotá. 2 preguntitas rápidas. A ver, yo soy una persona, pues digamos que alentada,
pero soy un cobarde para ir al médico. La verdad, no, pues no me hago exámenes de rutina, yo tengo 58 años. Entonces las dos preguntitas son breves. A ver, una es que yo me levanto unas 3 o 4 veces en la noche a orinar, entonces no sé si hay algún problema de próstata o hay algún problema de riñones. Y la segunda pregunta es con respecto a la sal. Si la sal, yo la consumo, me gusta mucho la sal, pero tengo entendido que los problemas de deficiencia renal es por los medicamentos, consumo muchos medicamentos. Yo no consumo muchos medicamentos, pero pues me gusta mucho la sal. O sea, ¿qué me aconseja al respecto? Don Efraín, buenas tardes. Mire, realmente son dos situaciones que usted plantea que realmente son muy comunes en la población. A veces los pacientes tienen mucha dificultad de acceder al servicio de salud por diferentes razones. Pero para una persona en este momento de su edad, realmente sí es recomendable hacer al menos un chequeo de rutina para establecer pautas especiales o específicas, como por ejemplo el tema cómo está el control de la tensión arterial, cómo está un parcial de orina, cómo está una creatinina en este momento. Realmente mi recomendación es que por favor se acerque pues a hacerse un examen de rutina. El segundo punto que usted nos está contando con respecto al tema de la orina en la noche puede deberse a diferentes causas. Una de ellas, como usted muy bien lo plantea, puede ser un tema prostático, pero el otro, no lo sabemos, puede tener, digamos que algún compromiso de la función renal. Por eso es tan importante asegurarse de hacerse un chequeo y que su médico pueda evaluar si hay además condiciones asociadas a estos síntomas que usted nos está contando. Sí. ¿Sí? De la otra parte, don Efraín, es cierto que algunos medicamentos o la interacción de algunos medicamentos, digamos que está asociado al deterioro de la función renal, pero también es muy importante y las personas lo deben tener absolutamente claro, el consumo de sal es un factor que está relacionado directamente tanto con hipertensión arterial como con deterioro de la función renal. Entonces, mi recomendación sería disminuir al máximo la ingesta de sal que usted pueda tener. Bueno, hoy estamos hablando de diálisis y estamos con la doctora Leider Corzo, quien es directora médica de la Clínica Nacional en Davita. Doctora, acá nos están preguntando la señora Liz Cardona a través del Instagram. Hola Carolina, soy paciente de riñón poliquístico. Quisiera saber por qué casi no hay información sobre esto y qué opciones hay de tratamiento. Mira, Paula, buenos días, buenas tardes a la paciente también. La enfermedad de riñón poliquístico, digamos que es una enfermedad que es prevalente en el mundo, no tiene una prevalencia tan alta como otras enfermedades que causan deterioro de la función renal, pero es una de las entidades que se viene estudiando en los últimos años y que se ha demostrado de diferentes maneras, por ejemplo, que tiene una carga genética muy importante. Generalmente son personas muy especializadas, incluso los centros de cuidado renal o de nefroprotección, los que generalmente hacen seguimiento con nefrología a estos pacientes. Son pacientes que por sus características requieren unos cuidados y un seguimiento muy especial para evitar pues el deterioro progresivo y rápido de la función renal. Sí, doctora, pero ¿y cómo, digamos, qué tan fácil es para un colombiano acceder a este tipo de servicios y también qué tan fácil es identificar que se necesita la diálisis? Ok, digamos que en Colombia todos los pacientes tienen acceso, digamos, por temas de cobertura a la primera, línea de diagnóstico que sería su médico de atención primaria. Este médico de atención primaria debe hacer el interrogatorio acerca de las comorbilidades y factores de riesgo que tiene una persona. Si esta persona tiene alguna alteración de la función renal en un grado importante, generalmente a partir de los estadios 2 o 3,
son remitidos a grupos especializados que manejan este tipo de población, generalmente por nefrólogos y en grupos de nefroprevención. Eso es muy, es muy común en las ciudades. Es un poco más difícil en ciudades remotas o en sitios no cercanos a ciudades, porque pues obviamente la disponibilidad de este recurso se hace más difícil. En este momento el tema de la telemedicina y la teleexperticia nos está acercando un poco más a poder tener contacto con estos pacientes y estas poblaciones en riesgos en sitios remotos. ¿Qué tanto progresa un paciente a diálisis con enfermedad poliquística? Generalmente depende en qué estadio se ha diagnosticado el paciente y el seguimiento que se tenga. ¿Existen algún tipo de medicamentos o de terapias que pueden prescribirse a este tipo de pacientes y lo que van a hacer es retrasar la progresión de la enfermedad? Digamos que es importante que sean estas personas seguidas y vistas por grupos multidisciplinarios encabezados por el nefrólogo para hacer el seguimiento muy estricto de los pacientes y de la función renal. Doctora Leider Corzo, directora médica de la Clínica Nacional Endavita, muchísimas gracias por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Esperamos tenerla nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.